bueno, hablando precisamente de los chicos, las vacaciones, el verano, los viajes, hoy estamos ya listos para iniciar nuestro segmento legal. La primera entrevista legal del 2025, muy bien acompañados, por supuesto, junto al doctor José Cárdenas Chamaná. Mi querido Doc, que haya pasado una feliz Navidad, feliz año, Bajada de Reyes, todas las fiestas. Todas las fiestas, buenos días, Fiorelita, amigos televidentes, de verdad la primera intervención del año 25, que sea muy bueno para todos, sobre todo siempre con la voluntad de buscar consensos, ¿no? Creo que ese es un tema que siempre vamos a promover en este espacio porque el espacio es familiar y la familia tiene que buscar consensos, sobre todo ahora que vamos a tocar el tema del viaje de menores. Así es, estamos ya con las vacaciones de los pequeños, de repente hay situaciones entre los papás, ¿no? Que no se ponen de acuerdo, de repente ha habido una separación, hay un tema de tenencias. Hay que tener bien en claro, doctor, en qué considerar para los viajes de los menores de edad, tanto al interior como al exterior del país, ¿verdad? Muchas veces viajan con alguno de los padres, si es al interior pues no hay problema, si no, sí tenemos que considerar permisos, situaciones que definitivamente nos tengan sobre todo a los menores en buen resguardo. Así es. Mira, acá el tema central de hoy es el niño, el adolescente. No son los padres los que viajan, los que ven con emoción el escenario futuro de un viaje son los menores, son los pequeños, son los jóvenes. Entonces aquí siempre los padres tenemos que tomar en cuenta que el centro de todo va a ser la expectativa de ese menor y lo que puede significar ese viaje para la experiencia y la formativa de ese menor. Entonces, si ponemos ese primer filtro como un tema de promoción fortalecer el desarrollo integral emocional del niño, que mañana va a ser adulto, entonces tenemos que verlo con ese enfoque. Porque si no lo vemos con ello, vemos como un tema de, a ver, mi régimen me dice, no me toca, es mi día, ese día me toca un día de visitas, o en su caso, yo pensaba, tenía otros planes con el niño. Entonces lo ponemos al niño en el segundo escenario, en el segundo nivel, cuando es el niño el que tiene la expectativa de salir. Y el segundo escenario que tenemos que tomar en cuenta es la corresponsabilidad. La corresponsabilidad que implica que los padres no dejan de perder esa corresponsabilidad de ser, por el ejercicio de la patria potestad, responsables de lo que pueda pasarle a ese niño en caso de un viaje con un resultado no esperado o, en su caso, con un viaje no autorizado. Entonces ahí surgen responsabilidades tanto activas como negativas que determinan que los padres tienen que intervenir en la decisión. Y por último, el Estado. Y he puesto al último el Estado porque realmente está en la cadena de responsabilidades el último, aunque es el tutelar, porque el Estado también, detrás de todas estas normas que vamos a comentar brevemente hoy día, pone un límite al ejercicio de la libertad de los padres, de la patria potestad, por protección del niño, para garantizar que sea en condiciones idóneas y, saliéndome un poco del tema familiar, evitar también, desde otra perspectiva, como Estado tiene una visión mayor, más grande, más amplia, evitar el tráfico de menores, ¿no? Que es el desplazamiento de menores sin autorización o de manera no lícita. Podemos hablar de secuestros, etcétera, etcétera. Entonces, como podemos ver, desde el niño, que es el centro del núcleo del tema de hoy, viaje de menores, autorización, están los padres en primera instancia y el Estado que está tutelando para no solo regular el tema familiar, aún habiendo acuerdos o discordancias, proteger al niño. Ese es el escenario y el contexto en el cual debemos ver los viajes de menores. Perfecto, doctor. ¿Estos puntos de viajes y demás están considerados, por ejemplo, en los acuerdos de conciliación de los padres? Sería lo ideal. Normalmente en los acuerdos conciliativos, cuando los padres están separados, y eso ya además no queremos ampliar, se puede establecer condiciones. Por ejemplo, este año, vacaciones, normalmente se estila poner mitad de la vacaciones con papá, mitad de la vacaciones con la mamá, para que comparta con los abuelos paternos y maternos respectivamente, en las familias, los entornos familiares. Pero muchas veces no lo ponen, o en su caso, pese a que se indica expresamente, la realidad es otra. Surge una necesidad diferente, surge un viaje de promoción que no coincide con el acuerdo, que es frío, literal, es un papel,
pero el desarrollo dinámico del ser humano y de la sociedad y los niños es diferente. Surge un cumpleaños, invitación de un cumpleaños en un sitio alejado, en fin, o surge una situación familiar del fallecimiento de un familiar y hay que ir con el niño. Entonces ahí tenemos que ser muy estrictos los padres en que, si bien se puede establecer condiciones, debemos ser también rígidos con nosotros mismos de aceptar que las circunstancias son las que van a determinar el ejercicio de ese derecho. Entonces ahí ser flexibles, mejor, más que rígidos, ser flexibles me parece la palabra más apropiada. Perfecto, entonces ahí con ese punto aclaratorio es importante diferenciar los viajes al interior del país como al exterior, ¿no? ¿Qué consideramos para estos viajes de menores de edad? Pongamos la base de que en cualquiera de los dos viajes, cuando es al interior, basta que uno de los progenitores autorice. Eso está ya muy internalizado en los derechos de la familia. No hay papá, no hay mamá que no sepa que cuando se viaja al interior de Tumbes a Piura, de Piura a Tacna, Tacna a Iquitos, en todo el cruce de escenarios que no esté en nuestro país, basta la autorización de uno de los padres o acompañamiento de uno de los padres, porque entiéndase que puede ser el viaje del menor, en primer lugar siempre hablando del menor, puede ir con el padre, suficiente con uno de ellos, pero a veces no puede ir, entonces autoriza que alguien lo lleve. Pero esa autorización se extiende a la persona encargada. Entonces se entiende la autorización de uno de ellos. Normalmente el que está ejerciendo la tenencia, ¿no? Es el que tiene esa prerrogativa. Sin embargo, surgen situaciones cuando salen al exterior. Es los dos padres. El día 13 de diciembre del año pasado se aprobó una ley, la 32191, que ha modificado un poco la autorización para el extranjero, cuando hay situaciones excepcionales de salud, invitación de representación, eventos deportivos o culturales o cuando hay una situación de emergencia. Un poquito ambiguo las tres causales, la ley 32191 que dice que para el extranjero siempre se requiere autorización de dos padres, base. Segunda variable, la modificación. A nivel notarial puede ser autorizado por uno de los padres cuando se acredite un informe médico que necesita un tratamiento especializado del niño, ¿no? Cuando esté invitado por un evento internacional, un evento cultural deportivo. Y también cuando hay una situación especial que de repente ha fallecido uno de los progenitores y no está para dar la autorización, basta el certificado de función que autoriza y habilita. O que para el extranjero los dos padres, si bien cierto la ley dice los dos padres tienen que darlo, pero resulta que el niño está reconocido por uno de ellos, nada más. Entonces, en este caso, normalmente la mamá, suficiente, como antes que no se exigía que un juez autorice, que como la mamá fue la única que reconoció, pero acá piden dos, entonces que el juez autorice. Entonces, se ha tratado de flexibilizar. Pero estas tres situaciones para el extranjero son muy excepcionales, todavía muy discutibles, recién vamos menos de un mes en la vigencia de esta norma, y creo que todavía habría que ver cómo se aplica. Hay observaciones también a favor o en contra, porque podría dejar muy de lado algunas situaciones, por ejemplo, y lo digo, lo tendré que decir, dice certificado médico de una entidad público-privada. Vaya, público-privada, entonces está abierto, es un candado abierto para muchas cosas. Entonces, un certificado médico, necesito tratamiento dental, ¿no? No es así, tiene que ser muy especializado y eso implica que en el Perú no haya ese tratamiento. Okay. Entonces son situaciones que están regulándose, pero existe esa variable. Entonces quedó claro, a nivel interno 1, externo 2, con esa variable de la ley 32191. Perfecto, doctor. Ahora, cuando ya hay un tema de alimentos de por medio, hay de repente cierto incumplimiento, ¿no? Tanto económico como presencial también de una de las partes, ya sea mamá o papá. Incluso hoy por hoy existe el REDAM, ¿no? Donde están pues los padres deudores ahí. Se dice, no sé qué tan cierto sea, de que si están en esa situación no se necesita de ningún permiso de esa parte, sino directamente del juez. ¿Qué tan cierto o si podemos ahondar en ese punto, doctor? El tema de REDAM, que es un registro de deudor alimentario, establece que cuando una persona deja de prestar alimentos, entiéndase la asistencia de necesidades del menor establecidas por convenio o por mandato judicial y no cumple, se registra allí. Perfecto.
¿Qué efectos tiene este registro? Primero, determinar que el padre es un deudor moroso, alimentario, se entiende. Algo parecido a lo que es las certificaciones de Infocor, etcétera. Pero en este caso, una visión alimentaria familiar. Sin embargo, y eso prevalece para efectos de determinar omisión, asistencia familiar y otras cosas. Pero ha surgido interpretaciones del Tribunal Constitucional en el sentido que si bien el padre es deudor moroso, no se puede restringir, por ejemplo, las visitas, que ya quedó claro, porque es el derecho del niño, ¿no? Al margen de que el papá no pasa, el niño necesita ver al papá o a la mamá cuando están separados. En segundo lugar, también se ha establecido que en este caso de viajes, estoy extrapolando también el mismo criterio, tendría que flexibilizarse e interpretarse lo que llamamos nosotros ponderarse. Ponderarse, que es el menos lesivo, el derecho menos lesivo. ¿No? Si el padre no pasa alimentos, pero necesita viajar por un tema cultural o viaje de promoción al extranjero, estoy poniendo el caso, entonces, o está invitado para un concurso de ajedrez, que muy frecuentemente, deportivamente, son invitados muchos jóvenes, talentos, entonces, y es el padre que lo va a llevar, no le podemos restringir eso porque el niño pierde la oportunidad de una experiencia cultural, intercultural en un país solo por el tema de que el padre es deudor alimentario y no es el que lo va a llevar, por decir, no estaría restringiéndose. Yo creo que cada caso concreto lo ve el juez de familia, siempre. Amigos, cuando no se ponen de acuerdo los padres y hacen normas, si bien puedo tener un acuerdo, inclusive un acuerdo judicial, ojo, me atrevo a decirlo y públicamente, puede haber un mandato judicial que establece reglas. Pero estas reglas son flexibles, habíamos dicho, y el sistema de justicia no se va a hacer problema si los padres lo regulan posterior a la sentencia. No digo que lo incumplan, sino lo regulan por situaciones especiales de manera temporal. Entonces dicen, bien, si bien hay un acuerdo que restringe ABC, pero hay una situación nueva, entonces por un viaje, entonces vamos a acordar los dos notarialmente de que va a ser así en estas condiciones y después se restituye nuevamente. Entonces siempre en todo viaje menor, siempre se establecen los motivos, la temporalidad y la responsabilidad de quién está a cargo del menor durante ese trayecto. Y cierro con esto. Hay que distinguir niños recién nacidos hasta los 2 años, de 2 a 8 y de 8 a 17.9, o sea, es decir, antes que cumpla 18. Estas 3 tramos son especiales y tienen también particularidades en cada uno. En viaje en avión, por ejemplo, es diferente ir con un niño de 2 años que ir con un joven de 14, ¿no? Entonces, siempre hay situaciones especiales que son ya particularidades que tienen que tomarse en cuenta por la edad. Perfecto, doctor. Ahora, hablando de esas particularidades, ¿cuál es el trámite? ¿Qué se tiene que presentar? ¿Sí o sí se tiene que tener boleto de ida y de vuelta, ya las fechas establecidas? ¿Se tienen que presentar el cronograma? ¿Cuáles son los requisitos para solicitar estos permisos? En el caso de los viajes nacionales, no se exige mucho la ida y vuelta porque está siempre en el territorio nacional y la patria potestad se ejerce en todo el territorio nacional. Entonces estamos hablando de una legislación nacional que protege al padre que está con un menor en todo el territorio nacional. Pero eso sí, siempre se establece cuando hay tercera persona que va a llevar el menor. Si es el padre el titular que traslada o la madre titular la que traslada a nivel nacional, no necesita establecer condiciones de temporalidad, porque está abierto el panorama para todo el territorio nacional, toda la vida adolescente del niño y del niño. Sin embargo, cuando es un tercero, para decir la tía, el hermano mayor o alguna otra persona encargada, sí se requiere la autorización que tenga expresamente indicado a dónde va, con quién va a estar y cuándo debe retornar, ¿no? El pasaje quizás no tanto, pero sí la temporalidad y el domicilio, la residencia que va a tener y a cargo de quién, esos 3 requisitos. En cambio, cuando es en el extranjero, sí se requiere con expresa indicación el pasaje de ida y vuelta, la carta de invitación de la residencia donde va a estar, inclusive para fines de la legislación internacional. Hay países que, como España, por ejemplo, latinos que formamos parte de la comunidad andina, tenemos convenios de reciprocidad, entonces, o binacionalidad. Entonces es más fácil, más fluido el tránsito con Chile, por ejemplo. En cambio, cuando hay países europeos estrictos en estas reglas,
no solamente le exigen eso, le exigen condiciones que allí le van a pedir, si no el niño se lo retornan. Entonces, sí, porque dicen, no, disculpa, acá no cumplió esta norma, ¿no? Por decir, por ejemplo, que voy a estar a cargo de quién lo va a mantener, quién le va a sostener sus gastos, por cuánto tiempo y cuándo debe estar retornando. Eso por efecto de las migraciones irregulares, muchas veces sustracciones internacionales de menores, y también mencionaba el tema del tráfico de personas, ¿no? Es un tema ya ilegal propio de la trata de personas. Perfecto, entonces miren amigos, estamos aquí ahondando pues todos los detalles, requisitos y todo lo que tenemos que tener en cuenta frente a los viajes, tanto al interior como al exterior de menores de edad. Mi querido doctor, recomendaciones finales. Bueno, siempre la primera recomendación, tomen al niño como el centro del viaje. Para este tema de hoy, amigos, los padres encargados, el niño es el que va a gozar del viaje, los padres solamente vamos a autorizar. Hay que darle la seguridad, pónganse de acuerdo y si no, recurran oportunamente a un juez para que él dirima muy brevemente. Normalmente tienen preferencia estos tipos de trámites cuando se sustentan con el boleto. Entonces dicen, en menos de una semana puede haber la audiencia y se dirime. Entonces no esperar el día anterior para recién dirigirme a un órgano jurisdiccional cuando no ha habido acuerdo, y finalmente hay una vía notarial que cuando hay consensos puede facilitar el trámite. Háganlo así y piensen que detrás de ese viaje, cuando retorne el menor, va a sentir una satisfacción inolvidable como recuerdo de la voluntad de los padres que se pusieron de acuerdo. Así es. No tiene precio. Mi querido doctor, ante cualquier duda, consulta legal, comente al público, por favor, cómo se puede contactar con usted. En nombre, por supuesto, Nuevo Día Magazine, al 95-958-1961, que aparece en la televisión. Y, por supuesto, en Arequipa, en Santa Marta, 304, oficina 205, segundo piso, Galería Santa Marta. Siempre en nombre del Magazine, manden un WhatsApp y es más cómodo para poderles atender como uno quiere por este afecto que tenemos a nuestro programa. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Ahí en tu pantalla está apareciendo la información, ya sabes, siempre un mensajito de WhatsApp. Ahora con tanto spam telefónico que hay, también ya da miedo contestar. Así es que un mensajito a WhatsApp y van a lograr el contacto, siempre de parte del Nuevo Día Magazine. Mi querido doctor, que tenga un lindo día. Y feliz año para todos. Eso. Nos vamos a la pausa, volvemos con más para ti. Esto es Nuevo Día Magazine.